Tengo 102 tareas que me han enviado. Y me dice, ¿no? ¿Cuáles no me han entregado? Me dice a qué hora me han entregado. Bonitos ejemplos, está bien. Es de pensar, ¿no? Difícil, no es tan fácil. Bueno, a ver, respondamos algunas cosas. Vamos a hacerlos participar. Elabore un dibujo que diferencie el conocimiento científico y empírico. Interesante esta compañera o compañero. No hace falta que pongan sus nombres, ¿no? Yo sé quién es porque está junto, han hecho su envío desde su cuenta. Está ahí cocinando su... Bueno, parece que es un hombre de los viejos tiempos, ¿no? ¿Y aquí qué está haciendo? No entiendo este de acá. ¿Alguien me quiere explicar? Tal vez sea razonamiento, licenciado. Está pensando, es una manito, ¿no? Está Parece señal cocinando en de... un sartén, creo, Yo licenciado. creo que es un niño. Creo que es una señal de tráfico y eso no sé. Ah. Bueno, en realidad, claro, lo que me gusta de esto es que no necesitamos hacer dibujos complejos, sofisticados, para hacer entender. Aquí, por ejemplo, está muy clarito, no está cocinando en el fuego. Puede ser un sartén que está cocinando algo y está, claro, está usando el sartén para transmitir el fuego. Imagino que podría ser. No lo sé, pero interesante, ¿no? Vamos. Lastimosamente es muy difícil retroalimentar 116 trabajos que están entregando, ¿no? Así que lo que hago yo generalmente es para retroalimentarles es, vamos comentando en clase los ejercicios y esa es mi manera de retroalimentar el trabajo que han hecho. Después, por supuesto, lo califico los trabajos, pero solo califico la nota y a veces la retroalimentación queda como que le falta algo, ¿no? Entonces, por eso hacemos una clase, retroalimentamos el trabajo. Bueno, proponga 3 ejemplos de hechos que no se encuentran al alcance del investigador. Bueno, tiene razón, ha pensado muy bien. La fecha en la que uno muere, dice. Bien. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay después de la muerte? Claro, interesante. Aquí hay una reflexión sobre solo con el de dónde venimos. Ustedes me pueden decir más cosas si quieren. La reflexión con el de dónde venimos es... A ver, yo te voy a preguntar, vamos a un ejercicio. Aaron Reinaldo, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, ¿de dónde vienes? ¿Yo? ¿Cómo que de dónde vengo? No, tú respóndeme, ¿de dónde vienes? De Bolivia, La Paz. Muy bien, gracias, Aaron. De nada. A ver, Laura, ¿de dónde vienes? Yo, licenciado, vengo de La Paz, Bolivia, del Alto. O tal vez, ¿de dónde venimos nosotros? Yo no sé, venimos de compras. ¿Está bien? ¿De dónde venimos? Venimos de la clase de mate fin. ¿Es correcto? ¿Venimos de la clase de mate fin? Sí. Sí, es correcto.
Bueno, entonces, bueno, estoy retroalimentando a todos, ¿no? Procuren ser claros con sus afirmaciones o en algún caso con las preguntas. Más adelante vamos a llevar en los siguientes temas, vamos a llevar la pregunta de investigación. ¿Sí? Y en la pregunta de investigación tiene que ser claro esta cosa. Si no es claro, entonces vamos a tener serios problemas, porque la pregunta va a ser así como esta, ¿no? ¿De dónde venimos? Y la respuesta va a ser, vengo del Alto, vengo de Bolivia, vengo de matemáticas financieras. Todas son correctas. O alguien dirá, yo vengo de mi casa. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sería el origen del hombre, claro, claro, efectivamente esa es la pregunta, Janet, ¿verdad? Claro, yo hago la comparación porque también puede entenderse de otras maneras. Janet, efectivamente, en lo profundo, ella o él, no sé quién es, ha querido expresar eso, ¿no? Entonces, pero solamente como sugerencia cuando comuniquen algo, tengan cuidado en eso, ¿no? Hay que tener siempre cuidado en la redacción. Bueno, sigamos. Sugiera dos hechos que no sean independientes de la conciencia del hombre. Los sueños, los pensamientos. Recuerden que los hechos, estábamos pensando en los hechos como independientes de la conciencia del hombre, aquello que no sean independientes, ¿no? Que no sean independientes es un hecho que sucede a pesar de nuestra voluntad, de nuestro querer, pues es un hecho que sea independiente. La compañera o el compañero que ha visto esto ha hecho una buena lectura de la pregunta y ha entendido muy bien, porque de hecho aquí dice no sea. Y efectivamente, es posible que los pensamientos, pues no, los pensamientos seguro que no es independiente de la conciencia del hombre, es dependiente de la conciencia. Y en este momento estoy pensando en cómo explicarles esto. Entonces, mis pensamientos, que se traducen después en palabras, pues son dependientes de mi conciencia. Andrea Rivas, ¿qué quieres decirnos? Licenciado, la pregunta podría interpretarse como sugiera dos hechos que sean dependientes de la conciencia humana. Correcto, podría interpretarse también así. Solo que como hemos usado la palabra independientes en el texto, le he puesto no sé. Ahora, aquí hay una moraleja, Andrea. Está bien ahora como ejercicio para leer bien la pregunta, está interesante. Obliga además a que la persona que responde lea, trate de entender muy bien. Entonces aquí esta persona ha hecho muy bien su trabajo. Pero cuando redacten cosas para otras personas, procuren no usar dobles negaciones. Confunde. Negación con negación es afirmación. Muy bien. Janet. Perdóname, Janet, si en algún momento hice pensar que eras hombre. Bueno. Muy bien. Busca en el internet 2 tesis de grado y copie las hipótesis que tenía. Analice si las mismas responden a la pregunta de investigación. Buscamos 2 tesis. Y comente brevemente, 5 líneas, y indique si esta hipótesis puede llegar a ser una ley. Hay hipótesis, ¿no? Vamos a leer desde acá. Miren, estoy obligado a buscar tesis y a responder preguntas.
Vamos a ver de alguien más, ¿sí? Vamos a ver de alguien más. Estoy con el lápiz, por eso no molesta. Qué bonito. ¿Quién? ¿De quién? No me voy a fijar de quién estoy leyendo a propósito, mejor, porque para que no se sientan en algún caso, no sé, pues comentados, digamos, ¿no? Algunos se sienten bien, independientemente del comentario sea bueno o malo, porque saben la retroalimentación, otros no. Pero ustedes saben, para no, en algunos casos, avergonzarlos, sí, aunque no creo que no lo hago, pero pues sé que es. Muy interesante, ¿no? No podemos estudiar el amor porque es un sentimiento. No se encuentra al alcance del investigador. Este tema del alcance del investigador, saben que es bien complejo y está muchas veces referido en la filosofía. Kant es el que más, con la crítica a la razón pura, es el que más se acerca y coloca algunas condiciones para que las cosas sean investigadas. Pues hay gente que solo se dedica, estudiosos solo se dedican a la filosofía del conocimiento, a saber qué es realmente ciencia, qué se puede investigar, etc. Y seguramente en el amor, como sentimiento, tal vez un poco difícil de investigar como sentimiento, ¿no? ¿Qué realmente es el amor? Pero sí podríamos estudiar la química del amor, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace sentirnos cuáles son las hormonas que intervienen en el amor, la química que se genera en el cuerpo? Probablemente eso sí. Bueno, estábamos pero con 8. 2 tesis de grado. Uy, qué interesante. Factores que influyen en el comercio informal en la ciudad de La Paz. Estudio de este caso Calle Musla. ¿Cuáles son los factores determinantes que inciden sobre las condiciones laborales de los comerciantes informales asentados en la calle? Qué interesante. Además, me ha gustado porque es una cosa que he estado leyendo. Justo ayer he leído bastante. Ayer he hecho un ensayo sobre esto. Algún rato vamos a publicarlo. Tengo un ensayo que me ha gustado hacerlo. Factores que influyen en el comercio informal. Muy bien. Los factores que determinan las condiciones laborales de los comerciantes en la calle Tumula son de carácter económico y social, los cuales inciden negativamente en el propósito de mejorar su bienestar económico. Debe ser una tesis de licenciatura. Imagino. O tal vez un poco antigüita. Eso lo hago un poco por la teoría que hay detrás de la informalidad. Hay aportes teóricos recientes muy novedosos, muy interesantes. Hay un antropólogo italiano que trabaja en Bolivia hace muchos años que se llama Nico Tassi, que fue mi profesor, que tiene una visión diferente de la informalidad y además no como persona, sino dentro de unas corrientes globales muy interesantes. Él me diría, no necesariamente estos factores inciden negativamente, me diría, ¿no? Muchos comerciantes pueden tener muchos ingresos, me diría. Pero bueno, pero más allá de eso, lo que quiero ver es la lógica de la pregunta y la respuesta. Está relacionado, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Los factores son. ¿Está? Está bien. Muy bien, está interesante. Es un buen comentario. Hay muchos factores que influyen en el comercio. Uno sería el crecimiento, ya que hay más personas y menos trabajo, lo que les obliga a salir a vender informalmente. O quizás esos trabajos necesiten a personas capacitadas profesionalmente y como no es así, salen a vender para generar economía. Muy bien. Sí.
sea, hay una pregunta, así funcionan las investigaciones, ¿no? Una tesis es una investigación, hay una pregunta, alguien responde y sacamos un comentario. ¿Cuál es la incidencia de la Ley de Servicios Financieros 393 es del 2013 sobre la cartera y la mora del Banco Nacional de Bolivia? La instauración de la Ley 393 de Servicios Financieros ha tenido un efecto directo sobre la cartera de créditos del Banco Nacional de Bolivia y al mismo tiempo ha tenido un efecto inverso sobre la mora bancaria. Directo es que es, pues se supone que habría impactado. Y indirecto es que sube una variable, sube la otra, ¿no? No dice, no especifica las variables. A mí, sinceramente, no me gusta mucho la respuesta. Un efecto inverso sobre la mora. Inverso es menos mora, diríamos, ¿no? Directo podríamos pensar que suben los créditos. Bueno. Muy bien, su comentario se nota que para hacer este comentario ha leído algo más, ¿no? No se ha quedado con eso. Pero el comentario estaba pensando más en ver si es que esta pregunta está relacionada con la hipótesis. ¿Por qué digo eso? Porque a veces las preguntas no están relacionadas con las hipótesis. Así como sucede en ese caso que hemos visto ahorita, ¿de dónde venimos? A veces las respuestas no están muy relacionadas, ¿no? Bueno, está bien. Buscan en internet dos tesis, ya han buscado en internet, han hecho un comentario. Mencione 5 leyes presentes en las ciencias económicas y financieras, leyes científicas, no aquellas que están presentes en reglamentos o en normas jurídicas. Eso lo he aclarado en las últimas veces porque alguien me copiaba la ley. No, vamos a ver, este está un poco más difícil. A ver. Veamos a otra persona. Estoy viendo al azar, ¿no? Una letra que se me ocurre y alguna persona, ¿no? Pero aquí estas leyes son leyes que el Estado las genera, ¿no? No son leyes de las ciencias económicas, es como les dijera, pues hay una ley de servicios financieros, claro, pero eso no es una ley económica, científica. Vamos a ver, está más difícil, a ver. ¿Qué han puesto los demás? Aquí tengo unas cuantas. Ley de oferta, ley de escasez, ley de utilidad marginal decreciente, ley del precio único, ley de oferta y demanda. Puede ser, ley del precio único, no sé a qué se refiere. Sí hay una utilidad marginal decreciente, está muy bien. Hay una ley de escasez. Se pueden complementar, está interesante. Hay pues leyes, cosas con las que vivimos, ¿no? El tema de la utilidad marginal decreciente es muy interesante, se los comento. Quiere decir que mientras nosotros aumentamos un factor, hasta cierto punto, el factor nos genera rendimiento. Después de cierto punto, el factor decrece. ¿Qué es un factor de producción? Puede aplicarse con varias cosas. Pero, por ejemplo, un factor de producción es horas de estudio. Horas de estudio. Y aquí puede ser la utilidad, el rendimiento, el beneficio. Digamos, de horas de estudio, aprender. Estudio 5 horas, pues aprendo. Si estudio 5 horas, pues aprendo. Digamos que leo 10 hojas, aprendo 9 de las 10 hojas, se me queda grabado. Le aumento
no sé, paso a 7 horas, paso de 5 a 7, pues luego lo leería 18 hojas, o no sé, 9 más, todavía 13 hojas, digamos, o 12 hojas. Pero si comienzo a estudiar 12 horas seguidas, yo habré estudiado hasta, no sé, 20 hojas, aprendido bien, pero después, si comienzo a estudiar ya 14 horas, estaré tan cansado que comenzaría a caer los rendimientos. La primera hora estudiamos muy bien porque estamos frescos, la segunda también, pero después de 14 horas continuas de estudio, pues los rendimientos disminuyen. Hay rendimientos marginales decrecientes. Y esta ley dice que esto se aplica con muchas cosas, no solo con el estudio, sino con la producción de las empresas, utilidades, muy, muy interesante. Me parece genial lo que investigó esta persona. Bueno, espero que haya leído también las leyes, ¿no? ¿De qué trata? Vamos a ver. Esta dijimos que no. Ah, ley de oferta, muy bien. Ley de Okun, ley de Sayes, ley de Warner, ley de rendimientos decrecientes. Interesante. Ley de Okun. Si no me falla la memoria, la ley de Okun dice que a medida que aumentan la producción o la economía, la desigualdad se reduce. Ya me estoy olvidando la ley de Okun. A ver, repasaremos con ustedes. A desempleo y producción de un país. Ley de Okun. A medida que crece el PIB, menos desempleo, nos diría, ¿no? Sencilla la ley de Okun. Miren, vamos a dibujar aquí. Si el país crece harto, tiene menos desempleo. Lógico, ¿no? Si el país está produciendo harto, hay menos desempleo. Si el país deja de producir, las fábricas cierran, las industrias, el desempleo aumenta. Lo que ha pasado en el COVID, ¿no? Durante el COVID hemos tenido una desaceleración de la actividad económica, la tasa de desempleo ha reducido y ahora tenemos un incremento del crecimiento de la economía y el desempleo está disminuyendo. Estamos comenzando a utilizar pues, gente. Bueno, muy lógica la ley de Okun. Interesante. Bueno, continuamos con nuestro... Tenemos que borrar esto porque si no va a perjudicar. Vamos al siguiente. Busque en la web aplicaciones de cada método general. Resuma las proposiciones que facilitan la comprensión de cada método. Bueno, cada método general era deducción, inducción, lo lógico, lo histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay ejemplos. Ay, se ha saltado. Bueno, de la deducción está bien. Todos los hombres, aquí está, todos los hombres son seres humanos. Nikola Tesla es un hombre, por lo tanto es un ser humano. Muy bien. Los planetas no son cúbicos. La Tierra es un planeta, la Tierra no es cúbica. Ah, pero este de acá, en deducción, estaría al revés, ¿no? Porque la deducción es ir de lo general a lo particular.
Lo general es todos los hombres. Lo particular es Nikola Tesla. Va de lo general a lo particular. Este también va, este está mal. Los planetas no son cúbicos. Es una proposición general. La Tierra es un planeta, la Tierra no es cúbica. Lo que podría ser es ir al revés, ¿no ve? La Tierra es un planeta y es esférico, o tiende a ser esférico. Marte es un planeta y tiende a ser esférico. Plutón es un planeta y tiende a ser esférico. Entonces, los planetas tienden a ser esféricos. En este caso, en la inducción, vamos de lo particular a lo general. Pero análisis y síntesis, ¿qué era analizar? ¿Se acuerdan? Descomponer. ¿Cuál sería un ejemplo de descomponer? ¿Qué ejemplos han puesto en analizar? ¿Qué han puesto en analizar? ¿Quién se anima a compartir su ejemplo? ¿Nadie? A ver, ¿qué han puesto los demás? Aquí se han saltado. Ah, no, lo pusieron más abajo. Ya, desarmamos algún aparato, pero podría ser un ejemplo concreto, ¿no? No sé, pues diseccionar una rana, descomponer una televisión, una cosa. Síntesis es componer. Aquí solamente me están dando las definiciones, en lugar en lo abstracto y lo lógico. Nos dan definiciones. La idea era buscar un ejemplo, ¿no? Bonito están, pero la idea era buscar un ejemplo. Hay que buscar un ejemplo. Lo abstracto y lo concreto, igual un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una categoría abstracta, como decíamos, puede ser pasivo. El pasivo es una categoría abstracta. ¿Ustedes qué categorías abstractas conocen? Por ejemplo, ustedes conocen algo abstracto que estos días están aprendiendo es a debitar. El debe. Están aprendiendo estos días una cosa abstracta que es activo. Están aprendiendo una categoría abstracta en microeconomía, no se están llevando utilidad, precio, bien. Lo concreto es el precio de la naranja. El bien es la naranja. Lo mismo con lo histórico y lo lógico, ¿no? No sé, lo histórico es que Salva dice análisis detallado, análisis es examen detallado. Sí, pues en base a una descomposición de las partes. Lo histórico y lo lógico igual, ¿no? Histórico. Los españoles
cuando descubrieron América, la conquistaron. Con pocos hombres. ¿Cómo que con pocos hombres? ¿Cómo puedes dominar a millones de ciudadanos con pocos hombres? Ah, no, es que había problemas también, pleitos en el Incario. Se habían peleado, los dos incas se habían peleado, dos hermanos por ser el rey. Y entonces, cuando llegaron los españoles, pues se unieron de uno de los bandos para derrotar al otro. Ah, histórico. Lógico. Sí, no es un tema de que conquistaron con pocos hombres porque estábamos, sabíamos, creo que eran dioses, ¿no? También había unas peleas internas en el Incario y ellos se han aprovechado de esas peleas internas. Eso es lo histórico, lo lógico. En eso pensamos en los ejemplos, ¿no? Histórico. Hay una guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania está provocando que falten cereales en el mundo, porque Ucrania había sido pues un país que vende cereales en Europa, histórico. Y como los europeos no tienen de dónde comprar cereales, están comprando de otros lugares del mundo. Y entonces el trigo está subiendo en América, porque prefieren venderle a Europa, que tiene más plata y ofrece más precio, que venderlo acá. Y si lo compras acá, tienes que comprarlo a precio europeo, por eso el trigo sube. Ah, pero como ya sabíamos eso antes, el país se ha ido preparando y ha generado silos. Hay silos en diferentes lugares del país y se ha guardado, lo último que sabía era que son 130,000 toneladas de trigo para volverlo harina. Por eso el precio de la harina en el país no va a subir, va a estar controlado. Entonces hay una secuencia lógica de las cosas que se los relaciona con la historia. Ya en el pasado había subido el país de precios, subida de precios de la harina. Hay una historia de las cosas. Entonces, ese es el ejemplo que esperaría haber tenido, ¿no? Busque una aplicación en cualquier área del conocimiento y busque cómo funciona la espiral. A ver, ¿se han hecho espirales? No. No. Los emprendimientos y las empresas emergentes. Primero se realiza observación de ambos casos. Después se plantea preguntas sobre los emprendimientos. Luego se busca describir las características, digamos, y está bien, ya. Yo observo que los estudiantes, ahora tengo más estudiantes, ¿no? Es mi observación. Sigo la lógica, ¿no? Tengo una observación, tengo más estudiantes. ¿Por qué tengo más estudiantes? Porque lo virtual permite que pasen clases desde cualquier lugar donde estén. Incluso los que están trabajando podrían pasar clases. Los que están en otros países, en el interior, pueden pasar clases. Mi hipótesis antes de investigar, ¿no? Experimento, observo, les hago una cuestionario y me sale que sí, hay más estudiantes porque algunos están en sus trabajos, están en Santa Cruz, en Cochabamba, están en sus casas. Documento, digo, sí, por eso hay más estudiantes. Hay gente que lo ha dejado la carrera hace muchos años y ahora está volviendo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que dejó su carrera hace algunos años. Ella vive en Santa Cruz, pero estudió en la UNSA. Y como le faltaba poquitas materias, ahora desde Santa Cruz toma materias. Claro que le tengo preguntas, ¿no? Pero los que trabajan, ¿estarán trabajando y estudiando? ¿Su jefe les permitirá? ¿O solo se conectan por cumplir con la clase, aunque yo no llamo lista? Es la lógica, ¿no? De la espiral. Seguir preguntando y aprendiendo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre sus tareas o quieren saber alguna cosa en particular antes de pasar a un nuevo tema.
Hemos hecho una suerte de revisión de todas las tareas con algunos ejemplos para ver lo que yo esperaba, ¿no? Preguntas, comentarios. Listen sobre ese tema que envió. ¿Será que tenemos que hacer algún tipo de resumen o solo el ejercicio? ¿Cuál tema? Ese de métodos. Pero tenían que hacer los ejercicios hasta hoy día. Por eso, ya están los ejercicios. Ahora el tema, ¿Cuál tema que envié? No envié ningún tema. Es el mismo tema de la otra vez que hemos acabado. Ustedes son métodos paralelo. No hay temas, el tema 1. Seguimos en el tema 1. Acabamos de terminarlo. Y la tarea era del tema 1. No he enviado nada. está bien, Listen. ¿O a qué cosas te refieres? Pensé que teníamos que hacer un resumen del tema o bien realizar solo los ejercicios. No, solo los ejercicios. No es más. Para hacer los ejercicios tienen que leer, ¿no? Entonces, ya hay que pensar, porque una de sus compañeras hizo un buen trabajo. La primera me ha gustado mucho. Se nota que es bien cortito sus respuestas, pero se nota que ha pensado, ¿no? Bueno, son cosas para ir pensando. De eso se trata esto. Bueno, vamos a nuestro tema número 2. El tema número 2 son los enfoques de investigación. Vamos a colocar aquí. Tema número 2. Los enfoques de investigación. Voy a copiarlo ya. Ese es nuestro tema número 2, los enfoques de investigación. Aquí está su material. Lo guardaré, ¿no? De una vez, para que ya lo tengan. ¿Qué página está? Página 19. Tengo que ir hasta la página. Aquí, ¿qué dice? Incluir complejidad de morir. Creo que no. No necesita ser 19 a la 24. Lo voy a guardar ya. Tengo que imprimirlo. Pasaremos de una vez. ¿Por qué no quiero imprimir? Hay un problema. No me lo guarda, qué raro. Tiene que preguntarme con qué nombre voy a guardar, no me lo guarda, está tardando mucho. A veces pasa eso. No sé por qué. Bueno, luego lo subiré con calmita, ¿ya? Avanzaremos mientras tanto. ¿Dónde está aquí? No. Bueno,
Ahora vamos a los enfoques. Hay diferentes, bueno, en el pasado hubo diferentes corrientes que te decían cómo investigar. ¿Ya? Por ejemplo, los materialistas, me refiero a los materialistas, los que pertenecen a la escuela del materialismo, a los marxistas, pues decían que tenemos que investigar siguiendo esa secuencia de la dialéctica materialista. ¿Quieres estudiar el precio de la harina? Pues tienes que darte cuenta que hay dos polos. Ya, los que absorbemos los precios, los que consumimos, los que venden. No sé, esa era la forma de estudiarlo. Piensa siempre en dos polos, ¿se acuerdan de la dialéctica materialista? ¿Quieres estudiar ¿qué están estudiando ustedes en microeconomía? Los mercados. ¿Quieres estudiar el mercado? Pues en el mercado hay siempre dos instancias que juegan, que se desenvuelven, ya productores y consumidores. Hay un bien, que es la mercancía. Eso hacían los materialistas. El positivismo, una forma de pensar, claro, viene con los razonamientos de las ciencias naturales, ¿no? De Hume. Dice que la forma en que deberíamos estudiar las cosas es entendiendo que las cosas pues se rigen por leyes constantes, que el método experimental puede ser dominante, que las cosas no varían, la realidad es objetiva, que no cambia. El positivismo, como la realidad es objetiva, no cambia, entonces yo puedo asumir ciertas cosas. Por ejemplo, puedo asumir que ustedes son 136 alumnos. Desde el positivismo me dirá eso. Y hay otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, las corrientes cualitativas que me dirán, momentito, ¿viste? Cambió, ya no son 137, ahorita son 140. Ese dato que tú crees ahí que te marca el contador está mal. Y además serán 140 que te atienden, me dirán los cualitativos, los que tienen el pensamiento crítico, hay una escuela crítica del pensamiento. Momentito, está mal. La realidad se mueve, es una dinámica compleja. Y además es 140 porque tú o 139 porque tú ves desde tu internet. Si vieras desde tu computadora, tal vez sería diferente porque depende de la velocidad del internet. Ahora somos 141. Y el que llega tarde, ¿debes contarlo como asistente o no? Y desde qué hora debes contarlo como asistente. Entonces, esa escuela del pensamiento crítico te decía, duda de las cosas, no es como las ciencias naturales que esto es de madera, es de metal y no cambia, no. Y así, ¿no? El estructuralismo, no voy a explicar el detalle, pero había diferentes corrientes y formas de pensar. Hasta ahora sigue habiéndolos, diferentes formas de pensar, de acercarse a la realidad. Pero desde los años recientes, todos estos enfoques han confluido en un par. ¿Sí? Han confluido en un par. Que se llama el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ya no tenemos estas diferentes escuelas, había pues muchas escuelas, formas de estudiar, de pensar, y uno se formaba en un lado y era de la escuela, no sé, marxista. Pues que había la famosa escuela de Frankfurt, ¿no? Decía, está bien estudiar las cosas, hay que estudiar cuántos feminicidios hay en Bolivia.
Es importante saber cuántas mujeres mueren, ¿no? por el hecho de ser mujer, feminicidio. Pero los de la escuela de Frankfurt dirán, ¿saben qué? Momentito, no es suficiente estudiar, no podemos quedarnos ajenos al problema. Hay que intervenir en la realidad porque se puede intervenir y hay que solucionar ese problema. Estoy resumiendo un poquito las escuelas. Pero esas cosas han cambiado, ¿no? Actualmente solo tenemos como que dos enfoques que siguen, por supuesto, rescatan varias de estas escuelas. Y actualmente no nos complicamos mucho, hasta es más fácil realizar la investigación, ¿no? Solo son el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Y dice que podemos combinar ambos. Y de esa manera entender la realidad y explicar. Vamos a partir porque es por una cosa básica que estos enfoques tienen similitudes. Bueno, lo cuantitativo o cualitativo tiene que ver con cómo miramos a la realidad. Los del enfoque cuantitativo dicen que a la realidad la podemos mirar y la podemos medir, mesurar. Podemos contar las realidades. Yo puedo decir aquí, desde lo cuantitativo, hay 140 estudiantes, como 97 que han entrado puntualmente. Y puedo hasta, si tuviera horarios, diría, no sé, pues, 5 estudiantes han entrado después de 45 minutos, después de media clase. Podría ser una encuesta, qué sé yo, y encontrar de los 141, 120 atienden, 20 están distraídos. De los 140, solo 100 tomaron apuntes, el resto se concentró, otros se distrajeron y los que se concentraron solamente vieron y no tomaron apuntes. Desde lo cuantitativo te dice que yo puedo cuantificar las cosas. Estoy observando un problema. El problema es que quiero saber, entender qué pasa con los que vienen a clases. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuántos vienen? ¿Atienden? ¿No atienden? Desde lo cuantitativo hasta se dice que podemos medir. Podríamos medir su nivel de atención. Terminamos el tema y les preguntamos qué han entendido. Les damos 10 preguntas y si responden sobre eso calculamos. Han respondido 9, han aprendido el 90%. Desde lo cuantitativo dice que expresamos la realidad, la medimos y está ahí. Esa es nuestra forma de estudiar la realidad. Lo cualitativo te dirá, momentito te dirá los cualitativos. ¿Sabes qué? Momentito. Porque lo que tú haces no es tan profundo. Hay cosas que no vas a poder encontrar. No vas a poder, porque al final vas a hacer 9 preguntas, sí. Pero las 9 preguntas probablemente no contengan todo el tema. O no contengan cosas que ellos han aprendido. O las cosas que no entienden. O por qué no la entienden. Tal vez hasta es un tema de su calidad de internet, de su forma de ver el mundo. Y además hay cosas más importantes en lo cualitativo. Entender realmente qué significa aprender. Y lo cual los cualitativos comienzan a describir las realidades de las cualidades. ¿Qué es aprender? ¿Qué es entender? ¿Están aprendiendo? No por el base a las preguntas, sino en base a su dominio, a su tema. ¿Por qué los que se conectan y están desatentos, por qué lo hacen? ¿Son conscientes de que pues no pueden hacer 2 cosas a la vez? ¿Y por qué los que se conectan y toman apuntes todavía fallan en el examen? ¿Cuáles serán las causas? Y los cualitativos ven al mundo desde sus cualidades, ¿no? Además, un mundo que te dicen todavía cambia, te dicen, ¿no? Además, esto sucede porque usted da clases. Si cambiáramos de docente, tal vez las cosas cambiarían. Si cambiáramos de método a clases presenciales, las cosas cambiarían. Y esto que le está sucediendo a ustedes es una cosa particular de este momento, de hoy, 23 de marzo, Día del Mar.
A las 12:56 me dirán los cualitativos. No quieras pensar que va a suceder en todas las clases, en todas las materias. Bueno, pues, como verán, su forma de ver el mundo, de entenderlo, es diferente de los cualitativos. Pero ambos métodos concuerdan en lo siguiente, ¿sí? Ambos realizan observaciones. Estamos observando de que hay unos que asisten a clase, otros que no asisten, unos que atienden, otros que no atienden. Ambos hacemos suposiciones, ¿no? Yo estoy asumiendo algunas cosas. Digo, claro, pues los que no están atendiendo es porque o están distraídos, porque están trabajando, están vendiendo, están en el minibús y tal vez hacen un esfuerzo y dicen, a no venir a clases, prefiero aunque sea atender a medios. Una suposición. Y ambos métodos, claro, los cuantitativos medirán esas cosas, ¿no? Su nivel de atención, la cantidad de personas, los minutos de atención, todo lo medirán, tienen que medir. Los otros querrán establecer las relaciones causales, los efectos, causas, efectos, entender a profundidad el problema de los cualitativos, sin medir desde las cualidades. Y después diremos, ahí pues se prueban suposiciones. Hay que probar esas suposiciones, ¿no? Entonces el cualitativo dirá unas suposiciones, bueno, al final trabaja y al menos quiere aprender algo y a pesar de que trabaja se conecta pues, para aprender. Y después la probamos, le entrevistamos al que trabaja. Y proponemos nuevas observaciones. Tal vez dice, sí, la verdad es que no atiendo nada en clases, pero me conecto porque el profe llama lista. Ah, entonces no es su razón de aprender, es por la lista. Y si llamamos lista, ¿será importante? Si controlamos cada momento que participan, ¿será importante? ¿Mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y otra vez salen nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Esa es la manera en que funcionan ambos métodos. ¿No? Bueno, estas son las similitudes, ¿no? Ambos tratan de comprender la realidad y siguen el método de esa espiral que hemos visto antes. ¿Cuáles son las diferencias de ambos enfoques? Vamos a hacer un ejercicio con ustedes, ¿ya? A ver. Quiero que me digan, vamos a describir a su curso. Vamos a describir a su curso. Una descripción cuantitativa. Lo cuantitativo tiene que ver con dato numérico, algo que puedo medir. Se dice que lo cuantitativo no deja lugar a dudas. Yo puedo decir, en este momento hay 141 estudiantes y un docente. Nadie dudaría, ¿no? Que está el registro. Se dice que lo cuantitativo es objetivo. Como cuando miramos la pantalla de nuestro celular, decimos, ah, es una pantalla de plástico. Y claro, es un material de plástico. Una pantalla. Mide 6 pulgadas en la diagonal. ¿Sí? Lo cualitativo no es numérico. Ahora hagamos el ejercicio. Vamos a mandar un mensaje al chat de Zoom. ¿Qué me tienen que mandar? Tienen que describir su curso. Pueden inventarse los datos. Describan su curso, pero con un dato numérico. A ver, vamos a hacer un ejercicio de describir el curso con un dato numérico. Espero sus mensajes. Pueden inventarse los datos si no conocen. A ver. Paralelo A, total 130. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, vamos a procurarnos repetir.
141 participantes en la reunión. Muy bien. Más datos. Conectados 140. Ya, más, otros. Bien. Pero hay tantas características del curso: edad, sexo, género, computadoras, estatura, estado civil. Muy bien, 20 estudiantes tienen lentes. Genial. Muy bien. Muy bien. 80 del Bolívar, 70 del Tigre. Está bien. 70 hombres, 80 mujeres, más mujeres. Mujeres al poder. $10% van a los campeonatos universitarios. Genial. 60% por los 17 años. 90% usa celulares. 139 del Bolívar, 1 del Tigre. Más son las mujeres. Por si acaso, más son las mujeres, no tiene un dato numérico, es una cualidad. Mi percepción es que la mayoría son mujeres, pero no me da el dato. En lo cuantitativo tiene que haber un número, un dato. Más cosas. Se me está acabando la imaginación, no puedo creer. $140 sin hijos, muy bien, 40 por computadora, el resto de celular. $70 atendiendo, 50 almorzando, ya, me he hecho reír, está bien. 100 casados. 20 participan. 90% son desesperados. No sé a qué se refería. Miren que es interesante, ¿no? Desesperados. Si no sé, hay que operacionalizar esa variable para ver qué significa desesperado. 30 almorzaron y 30 no. Muy bien, está bien. Podemos aumentar más cosas, ¿no? Vienen de 50 del colegio fiscal, 50 del particular. La mayoría hace sus tareas, el 90% hace sus tareas, el 10 no, 50 también. Está bien, eso es lo cuantitativo. Vamos a pararla ahí. 20 grabando la clase. Muy bien, Elías. Vamos a pararla ahí. Como verán, podemos estudiar cualquier fenómeno y describirlo desde lo cuantitativo. Y lo cuantitativo tiene algunos supuestos. Aquí está. Tiene algunos supuestos, ¿no? El supuesto es que la realidad es objetiva, no cambia. Por ejemplo, te dicen 70 son del Bolívar y no sé, 70 del Tigre. Y del profesor que no sabemos, ya está. Pero como es buen profesor, creemos que es del Bolívar. No, mentira. Soy del Bolívar, pero bueno, no influye eso. Entonces, esos son unos paradigmas, ¿no? Para los cualitativos, que son los constructivos, que tienen escuela, hay varias escuelas detrás, pero la más representativa, la constructivista, la realidad es subjetiva y múltiple. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esto? Dice que para los cualitativos, si bien puede haber 70 del Bolívar, 70 del Tigre, ellos pueden aceptar que alguien puede cambiarse de equipo. ¿Y por qué no se puede cambiar? ¿Y qué es ser del Tigre? ¿Qué es ser del Bolívar? Ser del Bolívar es mirar el partido del Bolívar, o eres del Tigre porque miras los partidos del Tigre. ¿Qué implica ser del Tigre? ¿Qué implica ese reconocimiento de vida? ¿Pertenecer, licenciado? Claro, no es la respuesta, sino los cualitativos te van cuestionando esas cosas. Tratan de entender a profundidad qué es ser del Bolívar, qué es ser del Tigre, qué implica. No es suficiente declararse del Tigre o del Bolívar, sino ellos ven las implicancias, son más profundos. Dicen, la realidad no la puedes
Ellos dicen, la realidad no la puedes resumir a un número. Apoyarlos. Claro, puede ser apoyarlos, puede ser ir a sus partidos, verlos. Puede ser. Lo que yo quiero que entiendan es que quiero que entiendan cómo los cualitativos miran el mundo, ¿no? Y para mirar el mundo, los cualitativos no usan números. Lo básico es que usan un lenguaje natural que admite muchas cosas. Entonces ahora vamos a hacer una descripción del curso desde lo cualitativo. Yo, por ejemplo, voy a describir al curso. Pienso que son personas jóvenes. Sin usar números, describan al curso. Describan las cualidades de su curso. Tienen cabello negro, está bien, lenguaje, pero usaste todos, pareciera 100%. Hay varones y mujeres, está bien, eso sí. Es alegre, son sociables, muy bien. Mi profesora viejita de lenguaje diría, los chicos son amorosos, son amorosos. A ver. Escucha, mi profe que era una capa. Humilde, sí. Hay responsables e irresponsables, qué genial. Fiesteros. Unidos. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Se les está acabando las ideas? No puede ser. Hacen bonitos dibujos. Bueno, Jocelyn dijo 110 con cabello y 10 calvos, pero Jocelyn, en lo cualitativo no valen los números. Puedes usarlos, la verdad es que al final puedes usarlos, pero lo que interesa es describir más sus cualidades. Buenas personas. No tienen experiencia en la universidad, dice Jaime. Entonces son inocentes. Hay flaquitos y gorditos. Hay también del segundo año. Hay otros años. Están muy bien, Ruth. Hay quienes toman apuntes y otros que solo atienden. Genial. Hay buenas y malas personas. Ahora, voy a hacer un stop aquí. Vamos a pararla ahí. Hay mantenidos independientes. Altos, medianos y bajos. Está bien. Bueno, vamos a hacer un stop. Vamos a hacer un stop. La forma de ver el mundo de ambos es diferente. Tanto de los cuantis como de los cuales. Nosotros desde la carrera que estudiamos somos cuantis. Tenemos un fuerte enfoque para estudiar las cosas desde lo cuantitativo. Nos interesa medir el pasivo, el patrimonio de la empresa, cuánto pagan impuestos. Es nuestro enfoque. Pero lo cual es importante también. El otro día yo les explicaba que estoy midiendo la eficiencia de las universidades, ¿no? Les he contado, ¿no? ¿O no? Sí, licenciado. Y el otro día le comenté a un colega, le dije, estoy midiendo la eficiencia. ¿Cómo estás midiendo? Quiero saber cuánto se gasta por estudiante en la universidad.
Y en base a eso puedo saber qué universidad gasta más y es menos eficiente. Bien, me dice. ¿Cómo está la UNSA? Me pregunto. La UNSA está mal, gasta mucha plata en formar un estudiante. ¿Quién está mejor? La Universidad X. Titula más personas, más rápido. Y me hace la pregunta del millón, que yo no lo puedo saber por mi limitación cuantitativa. ¿Y quiénes salen mejor preparados, Marisa? ¿La UNSA o la Universidad X? Pero miren, su discurso va desde lo cualitativo, ¿no ve? ¿Quiénes están mejor preparados? Y preparados puede significar muchas cosas, desde mejores notas hasta capacidades de responder al mercado de trabajo, hasta una preparación académica de las materias que llevan, o una preparación en cuanto a las cualidades transversales que necesitan saber. Pero me hacen la pregunta importante, ¿no? No le interesa el monto, dicen, ¿quiénes están mejor preparados? Podemos tener respuestas, usted seguramente de la UNSA, yo también, yo diré pues la UNSA, porque tengo la camiseta de la UNSA. Pero la idea es esa, ¿no? Miren cómo los cuantis y los cuales se diferencian. Los cuantis tratamos de medir y sacar números, pero los cuales al usar ese lenguaje natural, esas cosas, pero ojo, no se quedan con la palabra, ¿no? Al usar eso, pues describen algo. Esa va a ser una diferencia sustancial. Bueno, yo quisiera hacer aquí una pausa. Vamos a hacer una pausa y les voy a dar una tarea. La tarea implica que para la próxima clase hagan una lista de diferencias de los enfoques de investigación. Un listado. ¿De acuerdo? Va a ser un listado de diferencias. Lo vamos a subir a la plataforma. Vamos a crear ahorita. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es, antes de mandar el tema, vamos a mandar, no les voy a dar mi tema, así no se van a copiar, mejor. Vamos a hacer una tarea. Diferencias entre los enfoques de investigación. Para la próxima clase, que es el 30, hasta las 12:00. Antes de clases tiene que estar listo. Después de las 12 ya no vamos a aceptar nada. Se va a cortar exactamente a las 12, así que tomen sus previsiones. ¿Por qué se va a cortar? Porque después no tiene sentido hacer en clases, ¿no? Ya se van a copiar. Ahí está. Un listado. En internet hay varios, pero por favor, solo una recomendación. En el manuscrito, ¿no? Manuscrito, por favor. Tienen que hacer un listado de las diferencias en los enfoques de investigación. Una lista. Enfoque cualitativo usa el lenguaje numérico. Enfoque cualitativo usa el lenguaje verbal. Una lista. Hay varias en internet. Pero lo que yo les pediría es que reflexionen cuando vayan copiando. Hay varias cosas en internet. Busquen las cosas, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que el método cualitativo usa la conversación como instrumento. Y usa unas preguntas. Pero no solamente por repita, sino entiendan qué ha querido decir el autor.
No usen una fuente, vean 3, 4 páginas web. Revisemos las fuentes. Diferencias, un listado de diferencias entre los enfoques. Si encuentran palabras que no entienden, tienen que buscarlas en el diccionario. Yo en la próxima clase, igual que ahora, voy a revisar las tareas, pero vamos a escoger las diferencias de las cosas que ustedes han dicho. Y cuando veo el nombre de una persona y le pregunto si coloco una palabra que ni ella misma entiende, pues vemos puntos, ¿no? A veces vamos a topar con, por ejemplo, aquí aparece la palabra holístico. En algunos casos aparece el holístico. Si no entienden que es holístico y me han puesto en la lista, pues voy a sancionar, ¿no? Esa es su tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que repita? Repito la tarea. Tienen que hacer un listado en una hojita manuscrita de diferencias entre los enfoques de investigación. ¿Qué diferencias hay entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a quedar acá. No voy a avanzar más porque si no ya entraría en esas diferencias. Además nos falta pocos minutos. ¿Cuántos elementos ha de tener el listado? Los que ustedes quieran. Pondremos un límite, ¿no? Mínimamente 10. ¿Ya? Al menos 10 podemos tener. Al menos 10. Al menos 10. Si quieren más de 10, súper. Ya está. Un ejemplo como el que acabamos de ver. He puesto en internet y hay diferencias. Aquí dice que dice, por ejemplo, que el método cuantitativo usa preguntas, utiliza encuestas y sondeos. Lo cuantitativo usa preguntas y sondeos. Pero dice que lo cualitativo, aquí abajo está lo cualitativo. Lo cualitativo dice que usa la comparación. Cualitativo usa la conversación, perdón. Es una diferencia, ¿no? Lo cuantitativo dice que usa encuestas y sondeos y lo cualitativo dice que usa la conversación. Que puede ser a través de un grupo focal. Esa es una diferencia. Y así buscamos diferencias. ¿Está bien? Ese es el ejemplo. Bueno. Si no hay más, quedamos acá. Faltan pocos minutitos. Si tienen más preguntas, le aclaramos. Si no, quedamos acá. Bueno, que les vaya muy bien. Chao, compañeros. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado.